Hola, muy buenos días. Mi nombre es Eric Cabrera Tupillán, soy ingeniero hidráulico, máster en hidráulica y doctor en ciencias técnicas. Soy profesor principal titular de la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí, en Manta, en la Facultad de Ingeniería. Continuamos con este curso de hidráulica en la unidad número 1, hidrostática, es la actividad número 10, es una clase práctica que aglutina los temas del 1.5 al 1.7, que toca los temas relacionados con presión, manometría, fuerza sobre superficies planas y curvas y empuje hidrostático. El objetivo de esta actividad será resolver de conjunto profesor, estudiantes, y también se les dejará algunos ejercicios a ustedes como estudiantes para que puedan resolver de forma autónoma. La bibliografía es la que hemos utilizado hasta ahora, el libro Fundamentos de Mecánica de los Fluidos del 2016, de los autores que se presentan, y fundamentalmente en el capítulo 2, estática de los fluidos, ahí están todos los temas relacionados con esta clase práctica. Comenzamos entonces con un ejercicio resuelto, un ejercicio que vamos a resolver acá en clase. Dice este primer ejercicio: en la figura se presenta un sistema en el cual hay diferentes líquidos, hay también aire, hay manómetros. Ven que hay diferentes tipos de manómetros: manómetro Burdon metálico con una lectura manométrica, un manómetro en U, de rama en U. ¿Y qué nos dice el ejercicio? Bueno, pues nos piden calcular las presiones en los puntos A, B, C y D, puntos que se encuentran aquí ya representados. Representar los primas de presiones sobre el fondo del depósito, es decir, AB, de 0.8 metros de longitud, es decir, esta longitud que hay desde aquí hasta acá es 0.8 metros. Y en la pared lateral del mismo recipiente, del mismo depósito, esa pared que se encuentra desde el punto B hasta el punto D, ¿verdad? Pasando por el punto C. Después nos piden calcular la fuerza resultante de los prismas anteriores con su ubicación sobre el fondo AB, es decir, que ubican los prismas y después las fuerzas que resultantes de estos prismas, ¿no? Considerar que el ancho del depósito perpendicular al plano es de 2 metros, es decir, la profundidad en todo momento en este recipiente es 2 metros, siempre entrando dentro del plano, ¿no? Entonces, finalmente, calcular la altura H del líquido manométrico en centímetros. Es decir, esta altura H de este líquido manométrico, pues, bueno, ¿cuánto será esta altura H, no? Y una vez que lo obtengamos, pues, representar esa presión, vamos a decir que esa altura, en definitiva, es una columna de líquido, expresarla en unidades de presión. En este caso, las unidades del Sistema Internacional de Unidades, Pascal. Bueno, pues vamos a resolver el problema. Manos a la obra. Primeramente, como siempre les he dicho a ustedes, en este tipo de ejercicio, usted tiene que definir con qué tipo de presión va a trabajar. Si va a trabajar con presiones absolutas o presiones relativas. En este caso vamos a trabajar con presiones relativas. Por tal motivo, como dice acá, ya esta lectura que se tiene acá de datos, pues es el valor de la presión que se encuentra, a la que se encuentra todo este aire que se encuentra acá adentro. Recuerden que ese es un aspecto también importante. Muchos estudiantes, cuando se les pone un ejercicio de este tipo en prueba, algunos se equivocan y ubican cualquier punto acá adentro. Como ven que hay aire, pues ponen la presión atmosférica, y eso no es así. O aceptan que la presión que hay aquí es la presión atmosférica, y no es así. Este recipiente que tiene un gas adentro, este gas puede estar a presión atmosférica, puede tener una presión inferior a la presión atmosférica o puede tener una presión mayor a la presión atmosférica. ¿Okay? En este caso, pues nos están diciendo que la lectura manométrica, que ya de por sí es una presión relativa por concepto, es 25 kilopascal, por lo tanto es suficiente para decir que en cualquier punto en esta zona acá adentro donde se encuentra el aire, pues la presión es 25.000 pascales o 25 kilopascal. ¿Okay? Como dice acá, entonces por lo tanto los puntos C y D es muy fácil saber cuál es su presión. Si su presión ya prácticamente nos la dan de datos, no hay que calcular, ¿verdad? Entonces muchos estudiantes pues entran a calcular aquí presiones y bueno, pues ahí cometen errores por lo general, ¿no? Entonces estos son conceptos que hay que tener muy claros y vean cómo el ejercicio ya empieza a facilitarse, ¿no? Ya estos puntos usted ya conoce la presión, siempre que estén claros los conceptos. Ahora bien, si hablamos de los puntos A y B, pues ya son puntos que son
que están introducidos dentro de un líquido que es un aceite. Ahí le dan de datos su densidad relativa al aceite. Y bueno, pues hay que calcular la presión en esos puntos. Y como hemos hecho acá, lo que hemos hecho en este tipo de ejercicio, y que ustedes saben, es aplicar la primera o la ley fundamental de la hidrostática, ¿verdad? Entonces, esta ley nos dice que para calcular la presión en un punto donde queremos calcular la presión, en este caso el punto A o el punto B, pues hay que partir de un punto donde se conoce la presión. En este caso, en cualquier punto, como voy moviendo acá con este puntero láser, yo conozco la presión. ¿Por qué? Porque cualquier punto sobre esta superficie libre conforma una superficie equipotencial con el punto C. Y por lo tanto, tendría la misma presión en cualquier punto, ¿verdad? De forma tal, entonces, que si yo conozco la presión en este punto, que en este caso serán los 25 kilopascal, y me introduzco en este líquido, es decir, bajo en el líquido, profundizo en el líquido hasta llegar al punto A y punto B, pues aplicando esta ecuación, la presión en el punto A y punto B es igual a la presión en un punto donde conozco la presión, punto C, más, signo más porque me introduzco en el líquido, más S rho sub 0 G por la altura que me he introducido, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hemos visto en la teoría, en clase, y pues simplemente lo que hay es que sustituir acá los valores. Estoy introduciendo en este líquido, por lo tanto la densidad relativa del líquido es 0.85, la densidad del agua 1000, la gravedad 9.81 y la altura en metros. El resultado acá saldrá en unidades de Pascal. ¿Okay? Aquí están los resultados y vean entonces que el resultado de la presión en los puntos A y B es 36.67 kilopascal. Bueno, pues nos están pidiendo, recuerden que además de calcular las presiones, nos pedían dibujar los primas de presiones o representar los primas de presiones sobre las superficies planas. En este caso vamos a empezar por la superficie inclinada, que comienza en B, termina en D, ¿okay? Y después vamos a pasar a la superficie AB. Aquí el alumno tiene que realmente hacer un análisis de las presiones en todos estos puntos, ¿verdad? Y en este caso, digamos, empezamos por esta parte acá arriba, por C y D, que tienen la misma presión. Si tienen la misma presión, entonces en cualquier punto que yo me pare entre C y D, la presión es la misma. ¿Es una presión positiva? Sí es una presión positiva, por lo tanto es una presión de compresión. Por lo tanto, yo representaría esta presión como un rectángulo, ¿verdad? Como un rectángulo de presiones, ¿ok? Entonces, y después, pues a medida que nos vamos profundizando en el líquido, pues la presión va cada vez más aumentando, ¿ok? Entonces, por lo tanto, en esta zona, pues ya no será un rectángulo, sino que será, vamos a decir que un triángulo, ¿verdad? Un triángulo partiendo, por supuesto, de una presión acá inicial, no partiendo desde cero, ¿verdad? Entonces, si hacemos este análisis y volcamos los resultados que hemos obtenido numéricos de la presión, pues de seguro obtendremos algo como lo que estoy representando acá. Los llamados diagramas de presiones, que como la superficie es plana acá y es rectangular, la superficie sobre la cual está actuando esos diagramas de presiones es rectangular en todo momento, porque entendamos que esta es una superficie, vamos a decir que una línea recta para acá, la profundidad en todos los puntos, es la misma, eran los 2 metros famosos. Por lo tanto, si usted es un observador y se encuentra en este punto y mira hacia acá esta superficie, pues lo que verá es un rectángulo que tiene lados en forma de altura igual a esta diagonal, que ahora mismo vamos a ver su valor, y de ancho pues tendrá 2 metros de profundidad, ¿ok? Entonces, y veremos ahora el cálculo de las fuerzas, por ejemplo. En este caso, fíjense que lo que he hecho acá es dividir el diagrama de presiones en un gran rectángulo desde C hasta D, en el que la presión en este gran rectángulo es PD, la presión en el punto D es la misma, es constante, y he dividido esta zona acá, que en realidad es un gran trapecio, la he dividido en un rectángulo y un triángulo. Si usted quisiera, si usted estudiante quisiera, pudiera hacer lo siguiente, pudiera considerar este rectángulo solamente de presiones y pudiera considerar este trapecio de presiones, ¿verdad? En este caso yo no hice eso, yo lo que hice fue considerar todo este rectángulo de presiones y este triángulo, ¿ok? Para encontrar entonces sus fuerzas concentradas, ¿ok? Entonces, para eso es muy importante tener bien claras todas las dimensiones acá. Esta dimensión desde B a D
se llama, o la hemos llamado, la hemos ubicado como longitud LBD, que la vamos a calcular pues teniendo en cuenta, digamos, este triángulo rectángulo que se nos forma acá. Es una superficie de apoyo, por supuesto. Hay una altura acá que mide 1.9 metros, hay un ángulo de 60 grados y un ángulo acá de 90 grados, por lo tanto un triángulo imaginario que se forma acá. Aplicando la ecuación trigonométrica del seno, pues podemos calcular la longitud LBD. También podemos calcular la longitud BC, es decir, desde B hasta C, que también nos va a hacer falta, sobre todo ahora, cuando consideremos la fuerza correspondiente a este triángulo de presiones. ¿Ok? Aquí está la fuerza, porque la base de este triángulo es LBC. Entonces, tenido ya todas estas dimensiones, podemos calcular la fuerza F1 correspondiente a este rectángulo de presiones. F1 sería igual a la presión en D. Recuerden, es el volumen del prisma de presiones. ¿Por qué es el volumen del prisma de presiones? Recordar en clase que dijimos que cuando el área de la figura sobre la cual está ejerciéndose el prisma de presiones o el diagrama de presiones, cuando esa área es rectangular o cuadrada, se demostró que no hace falta ir a la área, calcular su centro de presiones, no es necesario. ¿Por qué? Porque con el diagrama de presiones podemos hacer ese trabajo de forma equivalente. Es decir, solamente usamos el diagrama de presión. ¿Ok? Entonces, el volumen de ese prisma de presiones va a ser igual a la fuerza. Y su ubicación será el centroide de ese diagrama de presiones. Como en el primer caso el diagrama de presiones es este gran rectángulo, pues se ubica a la mitad. Es decir, este B1 sería toda esta longitud a la mitad. Vamos a llegar ahí en un momento. La fuerza F1 entonces sería el volumen del prisma de presiones. Y el volumen sería esta presión, que sería el lado del rectángulo, por esta base, que sería la base del rectángulo. Eso sería el área. Vean aquí, presión por longitud. Esa sería el área. Y si lo multiplicamos por la profundidad, pues ahí tendríamos el volumen. ¿Ok? En este caso, el resultado es 109.7 kilonewton. Ese es el valor de la fuerza F1, que es correspondiente a este rectángulo de presiones. Ahora analizaremos el triángulo de presiones. No sin antes ver primeramente la distancia, ¿verdad? El brazo, con respecto al punto D. ¿Ok? Con respecto al punto D, el brazo sería a la mitad, ¿verdad? Porque es un rectángulo. Es el centroide del rectángulo, que es la mitad. ¿Bien? B1 entonces sería LBD sobre D. Vamos entonces al segundo prisma, que es el prisma triangular. ¿Ok? El prisma triangular es un triángulo, como decía, el volumen, el cálculo de la fuerza es como mismo vimos anteriormente, el volumen del prisma de presión, base por altura, sobre 2 multiplicado por la profundidad. Teniendo en cuenta algo, la base acá sería esta longitud, LBC, y la altura sería este tramito de vector que tenemos acá. Que ese tramito de vector es igual a toda la presión que hay en B, iría de aquí hasta acá, ese gran vector, menos la presión en D, que es esta altura de aquí hasta acá. Si hacemos esta recta, como bien se puede expresar acá, pues ahí obtendremos este tramito de presión que sería la altura del triángulo, ¿verdad? Altura del triángulo por la base del triángulo sobre 2 multiplicado por la profundidad, ese es el volumen del prisma de presión. Que en este caso, si hacemos los cálculos, nos está dando 18.86 kilonewton. Vean entonces la diferencia, 109, 18 kilonewton. ¿Ok? El brazo, recuerden que el brazo al cual se encuentra, la distancia a la cual se encuentra el centroide de este triángulo, ¿sí? Con relación al ángulo de 90 grados, que es el ángulo donde está precisamente el punto B, entonces un tercio de la base. Es por eso que ponemos acá un tercio de la longitud, porque la base es LBC. ¿Ok? Un tercio de la base. Hacemos el cálculo y la distancia entonces B2, miren acá, la distancia B2 es igual a 0.53 metros. ¿Ok? Entonces ya tenemos desde acá el diagrama de presiones, tenemos la acción en forma de fuerza concentrada de este diagrama de presiones, que serían las fuerzas, y su ubicación con respecto al punto B. Pasemos ahora a la base. La base AB, pues si analizamos las presiones en todos los puntos desde A hasta B, bueno, pues es una superficie recta en todos estos puntos. Vayamos aquí al gráfico, en todos estos puntos
La presión es la misma. ¿Por qué? Porque se puede definir como una superficie equipotencial. Es el mismo líquido, es una superficie horizontal y hay continuidad. Por lo tanto, es una superficie equipotencial y la presión en todos los puntos es la misma. El área también es rectangular. La profundidad es 2 metros en todos los puntos. Es rectangular. Aquí lo vemos. Y entonces podemos calcular, como hicimos anteriormente, la fuerza teniendo en cuenta el diagrama de presiones. Ahí está, el volumen del prisma de presiones es igual a la fuerza. Volumen sería la presión en B, que es la altura, por la base, que es la longitud AB, la base 0.8, recuerden, 0.8 metros, por 2 metros, que sería la profundidad. Ese es el volumen del prisma de presiones. Ahí están los cálculos y esa fuerza vertical, entonces, pues vale 58.67 newton. ¿Y dónde se encuentra? Pues a la mitad, a 0.4 metros desde el punto B. ¿Ok? Si incluimos todos estos resultados en un solo gráfico, pues aquí están todos los resultados. ¿Ven? Y ven aquí los valores de la fuerza con sus brazos correspondientes. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ya se acabó la hidráulica y tenemos un cuerpo rígido con un grupo de fuerzas que tienen diferentes líneas de acción actuando sobre el cuerpo rígido. Lo que queremos hacer ahora es convertir todo este cuerpo rígido con fuerzas actuando en diferentes líneas de acción a un cuerpo rígido con una fuerza, o con las fuerzas, perdón, actuando en un solo punto. Es decir, vamos a mover todas estas fuerzas desde sus líneas de acción a líneas de acción paralelas y ubicarlas en el punto B, en este caso en el punto B. Se puede ubicar con respecto a cualquier punto, pero nos pedían con respecto a la línea AB. Entonces, vamos a encontrar lo que se llama un sistema fuerza par. ¿Okay? En este caso, lo que hay que hacer para eliminar o para mover cada una de estas fuerzas y ubicarla de forma paralela con respecto al punto B es calcular los momentos que ejercen cada una de estas fuerzas con respecto al punto B. Y tenerlos en cuenta, al final hacer una sumatoria de momentos y obtener un sistema resultante. Bien, el momento con respecto a B de la fuerza F1, veanlo acá representado, es un momento negativo, es decir, giro horario, y este es el valor. Vean que aquí está la fuerza, veamos acá, fuerza F1, aquí está la fuerza F1, ¿sí? Multiplicada por su brazo, que es la distancia, P1 igual a 1.097, ya eso lo habíamos visto anteriormente, es un resultado anterior. Bien, con respecto a la fuerza F2, es lo mismo. Vean que con respecto a B, esta fuerza, si trazamos su línea de acción, vean que va bajándose acá, por lo tanto hace un giro antihorario con relación a B. Su brazo es esta distancia que hay desde aquí hasta acá, que sería B2. ¿Okay? Miren aquí el brazo 2. Entonces también genera un momento negativo. Hagamos el movimiento. Ven que ese movimiento fue un movimiento paralelo. ¿Okay? Mantienen su dirección y sentido y se movieron a unas líneas de acción paralelas a las anteriores. Eso mismo que hicimos con la fuerza F1 y F2 también la podemos hacer con la fuerza vertical. En este caso, la fuerza vertical se debe mover hacia la derecha siguiendo una línea paralela a la anterior. Para eso calculamos el momento con respecto al punto B. Este momento, por el contrario, va a ser un momento positivo, es decir, que nos proporciona un giro antihorario. Véanlo acá. Momento de la fuerza FB con respecto al punto B. Aquí está. ¿Ok? Entonces, estas dos fuerzas son concurrentes, se pueden concurrentes y tienen la misma dirección y sentido, por lo tanto, se pudieran sumar. Antes sumamos todos los momentos y aquí tenemos el momento resultante, que recuerden, a nivel de concepto, el momento es un vector, o los momentos de estos son vectores que salen o entran del plano, son vectores libres que los podemos ubicar en un punto determinado, dígase en el punto B, algunos estarán entrando, son los momentos con signo negativo, los dos primeros, son vectores que entran al plano, y otro que es el caso del momento de la fuerza FV, es un vector que sale al plano. Como todos están en una misma línea de acción, pues se pueden sumar, y eso es lo que hemos hecho acá. Hemos sumado todos los momentos con respecto al punto B y hemos obtenido un momento resultante, que es un momento negativo, es decir, con un giro horario, y es el que ven acá. Y ahora sí, vamos a hacer lo que les decía, sumemos estas dos fuerzas, obtenemos una fuerza resultante F, ¿verdad?, de las dos fuerzas anteriores, pero pudiéramos tener una fuerza resultante con relación a todo el sistema.
Y para eso lo que vamos a hacer es primeramente descomponer esta fuerza F en dos componentes ortogonales. Para eso recordemos que estas fuerzas que están acá son ortogonales a la línea de acción BD. Por lo tanto, si este ángulo conocido era 60 grados, pues a este ángulo que se encuentra acá adentro no le queda más remedio que ser 30 grados, para que sumados los dos sean 90 grados. Ahora sí, ahora aplicando propiedades trigonométricas, podemos encontrar las componentes Fx y Fy de la fuerza F. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos ahora? Pues podemos eliminar la fuerza F y nos quedaría una fuerza horizontal en X y dos fuerzas verticales en Y. Por lo tanto, se pudiera aplicar sumatoria de fuerzas con respecto al eje X y obtendríamos entonces una resultante en el eje X y lo mismo en el eje Y, sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y, y obtendríamos entonces una resultante con respecto al eje Y, todavía con el momento actuante. ¿Ok? Es lo que se llama en realidad un sistema fuerza par. Esto es un sistema fuerza par, ¿bien? Porque pudiéramos calcular su fuerza, la fuerza resultante acá y tendríamos una sola fuerza y un par, ¿ok? Y un momento. Entonces, en principio, ahora lo que pudiéramos hacer es eliminar el momento, ¿ok? ¿Cómo pudiéramos eliminar el momento? Pues desplazando una de las dos fuerzas de forma paralela. Digamos que sería el procedimiento contrario al anterior, ¿ok? Tengo un sistema fuerza par y puedo eliminar el par. Y anteriormente tenía un sistema de fuerzas y obtuve un sistema fuerza par, ¿ok? Entonces, este sistema fuerza par, vamos a eliminar el par para quedarnos solamente con una fuerza. En este caso, como queremos ver la reacción a lo largo de la línea AB, pues este vector Rx pues se podrá mover a lo largo de la línea AB sin ningún tipo de problema. Yo lo puedo poner más para acá, más hacia la derecha, más hacia la izquierda, por el principio de transmisividad. Sin embargo, RY yo tendría que desplazarlo. Y para eso se me tiene que generar un momento. Okay, entonces recuerden, el procedimiento era desplazar el vector, en este caso RY, hacia un lado, puede ser hacia la izquierda, puede ser hacia la derecha, pero tenía que cumplir la condición de que hacia el lado donde yo lo moviera, hacia el hemisferio donde yo lo moviera, él me tendría que generar un momento con respecto al punto B de igual signo que el momento actuante. Por lo tanto, no queda más remedio entonces que moverlo hacia la derecha, como vamos a hacer aquí ahora. ¿Y cuánto se debe mover? Pues usted simplemente divide el momento entre esa fuerza y pues encontrará el brazo al cual, o la distancia, brazo al cual se tiene que mover esa fuerza para que me genere el mismo momento. ¿Ok? Veamos la animación. Ven, la fuerza Rx, pues vamos a mirar hacia atrás, la fuerza Rx se mueve en la misma línea de acción, sin embargo la fuerza Ry se mueve hacia una línea de acción paralela. Si se mueve a esta distancia, 0.87 hacia la derecha, pues me genera el mismo momento que el momento actuante acá, y entonces este momento desaparece, que es lo que ha pasado acá. ¿Ok? Entonces, estando en este punto, pudiéramos calcular la fuerza resultante por Pitágoras, porque estos dos ángulos forman un triángulo, digamos, forman un ángulo de 90 grados, estas dos fuerzas forman un ángulo de 90 grados. Usted puede sumar vectorialmente estos dos vectores y encuentra la resultante. Esta resultante, esta es su línea de acción. Podemos incluso ahora eliminar las dos fuerzas ortogonales y quedarnos solamente con el resultante, y podemos desplazarla a lo largo de su línea de acción con el ángulo este que podemos calcular acá, porque aquí se forma un triángulo rectángulo. Puede calcular este ángulo conocidas las dos componentes Rx y Ry como la tangente, ¿no? La tangente de este ángulo es Ry sobre Rx, cateto opuesto entre cateto adyacente. Este es el ángulo, 47.84. Y usted puede entonces, lo que les decía, eliminar estas dos componentes y quedarse con la principal y desplazarla y hacerla coincidir, en este caso hacerla, vamos a decir que chocar o interceptar con la línea inclinada BCD. Es algo que no pedía, pero ya que estamos en una clase práctica, pues vamos a explotar un poco el ejercicio, ¿no? Y pudiéramos entonces encontrar esta distancia que hay desde acá hasta un punto, digamos que yo le he llamado punto Q, ¿no? Este ángulo vale 60 grados, este ángulo es θ igual que este, por ser ángulos opuestos por el vértice, y entonces pues dentro de este triángulo, el ángulo alfa, no le queda más remedio que ser 180 menos la suma de 60 más 47.84, de forma tal que tendríamos todos los ángulos acá dentro, ¿ok? Pues es lo que he puesto acá.
Vean el resultado. Aplicamos ley de senos y podemos calcular esta distancia BQ. ¿Okay? Esta distancia BQ es 0.67. Es decir, esta línea de acción o esta resultante única pasa por un punto Q. Si es que quisiéramos encontrar su intercepto con la línea inclinada, PD. ¿Okay? Y esa distancia pues es 0.67 metros medidos desde el punto B. Entonces vean todo lo interesante de este ejercicio. Solo con esta fuerza, con ese valor de resultante, con este valor que tenemos acá, con este ángulo de inclinación, pasando por este punto, esa fuerza es capaz de aglutinar todos los efectos de los prismas de presiones, de todos los prismas de presiones del sistema. ¿Okay? Vean entonces cómo partimos desde un sistema, vamos a decir que distribuido, ¿no? Con presiones distribuidas, a un sistema de una única fuerza concentrada ubicada en el, vamos a decir que cuerpo rígido. ¿Okay? Bueno, pues hasta aquí la primera parte, los primeros literales. Después nos pedían determinar la altura H del líquido manométrico y expresarla en centímetros. Y después nos pedían cuál sería la presión equivalente, ¿verdad? Entonces, para este tipo de casos, recuerden que siempre debemos partir de un punto. Es importante localizar en el sistema dónde están los puntos donde conocemos la presión. Por ejemplo, en el punto 6 ya sabemos cuál es la presión. ¿Por qué? Porque está conectado un manómetro y hay un gas acá, en este caso hay aire. Por lo tanto, ya conocemos aquí la presión. Y pues también conocemos la presión acá, porque este es un manómetro, está abierto a la atmósfera. Por lo tanto, en un punto aquí donde estoy, digamos, poniéndome acá con el puntero láser, pues la presión aquí también es conocida, es la presión atmosférica. Si trabajamos con presión relativa, pues esa presión sería 0, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es aplicar la ley fundamental de la hidrostática desde un punto donde conozco, el punto C, por ejemplo, hasta el punto Q, o desde el punto Q hasta el punto C. No importa el orden, ¿verdad? Entonces, pues, apliquemos la ecuación, partimos desde C, conozco la presión en C, por ejemplo, estoy, supongamos, en un punto C, aquí, que yo lo puedo mover, lo puedo desplazar hasta este punto, digamos, ¿verdad? Por superficie equipotencial, la presión aquí es la misma que en C. Entonces, voy a aplicar la ecuación, presión en C, más, porque lo estoy introduciendo dentro del aceite, más S del aceite, S1, ρ sub 0, G, por la altura H, y esta altura H que se encuentra aquí, vendrían a ser los 1.4 metros esto, más los 0.4 metros. Es decir, estoy profundizando todo lo posible en el líquido aceite. Llegué a este punto, me ubiqué en este punto. La presión que hay aquí es exactamente la presión que hay del lado de acá. ¿Por qué? Porque aquí se forma también una superficie equipotencial. ¿Ok? Hay un mismo líquido, que es este líquido. Estos dos puntos están en el mismo líquido. Son horizontales y hay continuidad. Por lo tanto, la presión que hay acá es la misma que acá. Entonces, para llegar al punto Q, que es donde conozco también la presión y sé que vale 0, pues tengo que subir. Y cuando yo subo aplicando la ley fundamental de la hidrostática, pues, ¿qué tengo que hacer? Restar. ¿Por qué? Porque a medida que subo va disminuyendo la presión. Es por eso que resto. Resto densidad del líquido manométrico, SM ρ sub 0G, por la altura H esta que se encuentra acá, que precisamente es la incógnita. Es por eso que tenemos una ecuación con una incógnita perfectamente soluble. Para un poco aminorar los cálculos, pues podemos multiplicar toda esta ecuación por 1 sobre ρg. Vean, todos estos términos se cancelan. La presión sí hay que dividirla. Y acá despejamos directamente H y ustedes pueden comprobar que esta altura va a ser 2.26 metros. ¿De qué líquido? Pues de este líquido. De este líquido que tiene una densidad relativa de 1.8 metros. ¿Okay? Pues aquí está expresado en centímetros, en metros, perdón. En centímetros sería que multiplicarlo por 100. Y pues expresar esta columna de líquido de 2.26 metros en pascal, pues sería simplemente aplicar la primera ley de la ley fundamental de la hidrostática, donde ya tengo la altura del líquido en metros de ese líquido, pues utilizamos la ley fundamental de la hidrostática y este es el resultado. ¿Okay? Este es el resultado, vean acá, 39.91 kilopascal. Entonces, así culminamos este primer ejercicio. El segundo ejercicio es un ejercicio propuesto, es un ejercicio que ustedes deben resolver con todo lo que hemos hablado acá, con todo lo que hemos aprendido de este primer ejercicio. Vean que aquí tenemos un manómetro en U también, con una altura H determinada, y un líquido manométrico, en este caso es mercurio.
Vean que tenemos agua acá, hay otro líquido sobre el agua, el aceite, también hay aire aquí en este recipiente. Esta es una compuerta que articula en A, es decir, esta compuerta pudiera abrirse, ¿ya? Parece que este líquido que se encuentra acá adentro pues está ejerciendo una presión positiva hacia afuera, tratando de que esta compuerta se abra, y para eso pues hay una fuerza horizontal P acá actuando sobre este punto. ¿Okay? Entonces, pues de eso se trata el ejercicio. Léanlo y por favor, pues traten de resolverlo. Siempre tendremos algunas clases de tutorías y demás para poder ver cualquier detalle de este tipo de ejercicio. Vamos a pasar a otro ejercicio que sería un ejercicio resuelto en clase. Este es el segundo ejercicio resuelto en clase. Es el ejercicio número 3. Dice el ejercicio: dada la siguiente figura, vean que tenemos acá un recipiente pues lleno de aceite. Aquí tenemos un manómetro rama diferencial, rama U, conectado acá a una zona en la que se encuentra un pistón, y pues esta zona acá está cubierta de un gas, en este caso de aire. Hay un manómetro acá leyendo en este recipiente con una lectura manométrica. Se conoce que la altura H, esta H minúscula, pues vale 30 centímetros. La lectura del manómetro es conocida también, 40 kilopascal. Y la presión barométrica es de 754 milímetros de mercurio. Conocido esto, determina entonces la presión absoluta del aire en kilopascal. Es decir, se quiere saber cuál es la presión absoluta del aire en kilopascal y expresarlo en kilopascal. Y después, pues, se quiere encontrar cuál debería ser el valor de la fuerza F, esta fuerza F que se encuentra acá afuera, aplicada al pistón. Si ese pistón tiene 200 centímetros cuadrados de área, no importa la forma acá del área del pistón, puede ser circular, puede ser cuadrada, eso es lo de menos. Lo importante es que el área es 200 centímetros cuadrados, y por supuesto ese valor de fuerza, pues se quiere encontrar ese valor de la fuerza pues para que mantenga en equilibrio el sistema, es decir, para que el pistón se mantenga en equilibrio, es decir, de forma estática. Aquí hay varias cosas que son importantes. Primeramente, me gustaría aclarar que en cualquier ejercicio que ustedes vean en el que no les den a ustedes la altura referida del eje del manómetro, en este caso, con, por ejemplo, la superficie superior de este recipiente, donde sí hay una acotación acá, pues si no les dan esa altura, ustedes asumen que esa altura es despreciable, es prácticamente cero, y entonces la presión que tenemos acá en el eje del manómetro, que es donde se mide la presión, pues la hacemos coincidir con la presión en este punto, en este caso en la superficie superior del sistema. Si por ejemplo, si tuviéramos esa misma situación, pues acá abajo y el manómetro estuviera conectado acá abajo, pues sería lo mismo, ¿no? Entonces nos tendrían que dar esta altura si es que quieren que hagamos un análisis en ese sentido. Otro dato que es también importante es este que nos están dando acá, de la presión barométrica. Recuérdese que cuando se habla de presión barométrica, estamos hablando de presión atmosférica, porque el barómetro es el equipo que se utiliza para medir la presión atmosférica. Entonces, dicho todo esto, pues manos a la obra y vamos a resolver el problema. Pues esto es lo que les explicaba anteriormente, la presión en el punto A, entonces es exactamente la lectura manométrica. Aquí se puede trabajar con presiones relativas o presiones absolutas. Siempre es importante tomar esa decisión. Pero aquí recuerden que nos pedían la presión absoluta, y si nos pedían la presión absoluta, pues trabajemos con presión absoluta. ¿Ok? Desde el principio. Aunque usted pudiera comenzar con presiones relativas y al final, cuando llega al punto determinado, pues suma la presión atmosférica y ya tiene la presión absoluta. ¿Ok? Eso es lo que explico acá. La presión atmosférica, un poco para convertirla de milímetros de mercurio ya a Pascal, pues aplicamos la ley fundamental de la hidrostática. Aquí está, donde está la densidad relativa de mercurio, 13,6 por 9,81. Fíjense, cosa interesante, no multipliqué aquí por 1000. ¿Por qué? Porque lo quiero expresar en kilopascal. Es lo mismo que haber multiplicado por 1000 aquí, que la densidad del agua, ¿verdad? Y después dividir entre 1000. ¿Okay? Vean, se cancela y queda. Bueno, pues la gravedad, que es 9,81, como les decía, y la altura H, que es 0,754. Recuerden que el valor de altura era 754, pero milímetros. Y como queremos trabajar en Pascal, pues debemos convertir esos milímetros a metros. ¿Okay? Y aquí está el resultado, 0,754.
Y efectivamente esta presión atmosférica 100.6 kilopascal. Es un valor muy aproximado a los que hemos trabajado con la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, como les decía, trabajando con presión absoluta, entonces la presión en A sería la lectura manométrica, que nos habían dado de datos, los 40 kilopascal, más la presión atmosférica. Y esta es la presión absoluta que hay en el punto A. ¿Ok? Ahora, queremos bajar, porque recuerden que queremos llegar aquí a esta zona de aire, ¿no? Por lo tanto, podemos bajar la vertical en todo este líquido a un punto aquí, por ejemplo, del punto A, yo pudiera bajar a un punto aquí. Este punto que se encuentra aquí, donde está el puntero láser, con este punto B, que conforman una superficie equipotencial. Por lo tanto, la presión en este un punto aquí cualquiera y la presión en el punto B es la misma. Es por eso que hemos bajado directamente al punto B. Pero lo importante aquí, recuerden, a la hora de aplicar la ley fundamental de la hidrostática es esta altura. ¿Ok? ¿Cuánto vale esta altura? Pues veámoslo aquí. Este signo más, recuerden, es porque estoy bajando. ¿Ok? Voy desde el punto A, donde conozco la presión, hasta el punto B, donde no la conozco. De forma tal que esta ecuación, tal cual la he aplicado aquí, el resultado de esta ecuación es la presión en el punto B. Que no es lo que quiero, pero estoy paso a paso. O voy paso a paso. Entonces les decía, más porque me estoy introduciendo en el líquido. Al ir hasta B me estoy introduciendo desde A hasta B. Más densidad del aceite por ρ sub 0 por G por la altura. Esta altura que hay desde A hasta B, pues sería todos estos 4 metros menos la altura H menos este 1.6 metros. Es por eso que aquí ustedes están viendo esta recta. ¿Ok? Entonces ya estoy en el punto B. Ahora, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que bajar desde el punto B hasta este punto acá, hasta el punto donde tengo el puntero. Bajando, pero entonces ¿en qué líquido? Ah, en mercurio. Mercurio pesa mucho más. ¿Ok? Bajando hasta este punto acá. Y después pudiera crear o hacer una superficie equipotencial y ubicar la presión que hay en este punto será la misma que en este punto, ¿verdad? Ubicar otro punto acá. Y ahora sí, en este punto en el que esté aquí, la presión que yo obtenga aquí es la misma que en cualquier punto acá adentro. ¿Por qué? Porque estoy introduciéndome en un fluido que es un gas. Es un gas que a estos niveles las diferencias de presión dentro del gas pues no es significativo. ¿Ok? Entonces ese es el procedimiento. Aumentemos entonces la presión. Signo más porque estoy bajando desde B hasta C. ¿Ok? Bajo en mercurio, véanlo acá, densidad relativa de mercurio, ρ sub 0 G por la altura. ¿Qué altura? La altura H. ¿Qué es dato? 30 centímetros. Entonces, llego acá, obtengo la presión en C, pero esta presión es la misma que en D, y esta presión en D es la misma que hay acá dentro del aire. Por lo tanto, esta presión en D es la presión del aire, y es una presión ¿de qué tipo? Absoluta. ¿Por qué es de tipo absoluta? Porque parto con una presión de tipo absoluta. ¿Ok? Y ese es un concepto que estudiamos también en clase. Si introducimos todos los valores acá, pues verán que el resultado es el siguiente. La presión en D es 157.1 kilopascal. ¿Ok? Entonces, esa es la presión absoluta del aire. Ahora bien, en el segundo literal nos están pidiendo el valor de la fuerza F si el área del pistón pues es de 200 centímetros cuadrados. ¿Qué tenemos hasta aquí? Bueno, primeramente hemos hecho una representación ya más puntual de la zona donde se encuentra el pistón. En esta zona acá donde está el aire, ya sabemos que la presión en el punto D, que es la misma en todos estos puntos acá, porque tenemos aire, pues es conocida. Y si es así, pues en cada punto acá de esta superficie del pistón, pues la presión es la misma, que es la presión que vimos en D. Y si eso es así, entonces ya estamos en condiciones de representar un prisma de presiones, ¿verdad? Un diagrama de presiones, que en este caso será rectangular, porque todas las presiones sobre esta pared son la misma y tendrán el valor de la presión en D. Y fíjense que va saliendo hacia afuera. ¿Por qué? Es porque está tratando de empujar el pistón, ya que es una presión positiva. Si fuera una presión negativa, entonces estaría tratando de succionar, tratando de introducir el pistón hacia adentro, ¿ya? Esa propia presión. Pero no es el caso, es una presión positiva, por lo tanto, trata de que el pistón pues salga de su zona, ¿verdad? Donde está moviéndose. Entonces, en ese sentido, pues está la fuerza que actúa en contra de este diagrama de presiones, que en definitiva se puede consolidar como una fuerza concentrada.
¿Cómo se calcularía esa fuerza concentrada? Bueno, pues como ya conocemos, podemos calcular el volumen del prisma de presiones. Ahí está el cálculo, la presión en D multiplicado por toda el área del pistón, ese es el volumen de prisma de presiones. Y pues esa sería la fuerza en este caso. Esa fuerza, pues en este caso es 3.14 kilonewton. Y pues tenderíamos a pensar hasta este punto que el equilibrio del pistón pues se encuentra, vamos a decir que materializado con estas dos fuerzas. Ahora, ¿será esto así? ¿Será esto así? Y ahora viene un análisis aquí, una reflexión. Nosotros estamos trabajando con presiones absolutas, y eso es importante. Y si estamos trabajando con presiones absolutas, estamos considerando que la presión atmosférica no vale cero, tiene un valor. ¿Ok? La presión atmosférica tiene un valor que es diferente de cero. Si eso es así, sobre este pistón también entonces estaría actuando la presión atmosférica, pero ahora en esta sección acá estaría actuando la presión atmosférica. ¿Ok? En todos estos puntos la presión sería atmosférica y sería la misma. Y sería una presión también positiva. Por lo tanto, yo diría que en todos estos puntos la presión atmosférica está ayudando al pistón a no salir. ¿Ok? Luchando en contra de este diagrama de presiones que está intentando sacar el pistón hacia afuera. ¿Ok? Si eso es así, entonces incluyamos el análisis. Aquí están las presiones, todas las presiones. Esta sería la presión atmosférica. Y ahora sí me parece más correcto el análisis. Ustedes me dirán, bueno, pues esto siempre ocurre así. Bueno, si trabajamos con presiones absolutas, sí ocurre así. Si hubiéramos trabajado, por ejemplo, con presiones relativas desde un principio, pues el diagrama de presiones acá en D, o sea, la presión en D no fuera tan grande. Sería precisamente el valor de la presión en D menos la presión atmosférica. Se dan cuenta entonces acá que la presión atmosférica, pues cuando no se tiene en cuenta, pues la presión interna acá será menor y es equivalente, este sistema es equivalente a el hecho de no considerar la presión atmosférica, pero concibiendo una presión acá relativa que será mucho menor a la presión en D absoluta, que es la que tenemos acá. Entonces, ahora sí ya tenemos el sistema totalmente, vamos a decir que completo, con todas las acciones que se están realizando sobre él, me refiero al pistón, y pudiéramos entonces representarlo en un diagrama de cuerpo libre como estamos haciendo aquí. Ya sustituimos este pistón por una partícula, realmente ya se vuelve un problema de una partícula, donde concurren un grupo de fuerzas, y pues lo que tenemos que hacer acá para resolver el problema es hacer sumatoria de fuerza con relación o con respecto al eje X, donde se encuentran todas las fuerzas, y en este caso ya se puede obtener la fuerza F, que es la necesaria para mantener en equilibrio el pistón. Entonces, vean lo interesante de este ejercicio. Algunas conclusiones también que se pueden sacar es que vean que lo que hemos aplicado acá también es la relación que existe entre fuerza y presión, fuerza, área y presión, que a veces es un tema que tiende a olvidarse un poco por la complejidad de otros ejercicios, pero pueden haber ejercicios de este tipo en los que haya que aplicar esa simple ecuación en la que, bueno, ya todos conocemos que la presión es la fuerza entre el área, ¿verdad? Entonces vean que hemos obtenido fuerza de presión, presión actuando sobre un área, en este caso un diagrama de presiones, y es equivalente también a considerar el volumen del prisma de presiones. Pues entonces, ya resuelto este ejercicio, pasamos a un ejercicio propuesto. El ejercicio también es bien interesante. Vean que es un recipiente con diferentes líquidos, gases. Y vean acá que aquí me interesa mucho este ejercicio porque tenemos acá una superficie inclinada en la cual hay presiones por una cara y presiones por la otra. Aquí me interesa mucho el diagrama de presiones sobre esta superficie inclinada con los diferentes niveles, gases, líquidos, en fin. Me interesa mucho este diagrama de presiones que trabajen en él. Vamos entonces para el último ejercicio resuelto, no, penúltimo ejercicio resuelto. Este es el ejercicio número 5 y dice lo siguiente. Un cilindro de diámetro 15 centímetros y altura 55 centímetros, hasta h minúscula 55 centímetros, pues dice que flota en un tanque abierto a la atmósfera que contiene un líquido de peso específico desconocido. Un manómetro en U se encuentra conectado entre el tanque y una tubería por la que circula agua.
esta vendría a ser la tubería por la que circula agua. Este es el manómetro. Este es el manómetro. Y en la que hay un manómetro, como se muestra en la figura. Es decir, en esta tubería hay un manómetro de tipo burdo que está midiendo la presión del fluido acá. Piden lo primero. Literal A determina el peso del cilindro. Es decir, cuánto pesa este cilindro que se mueve. Ustedes están viendo acá un rectángulo, pero en realidad es un cilindro. Entonces, si se viera desde arriba, usted vería vamos a decir, una circunferencia, ¿verdad? Una circunferencia. Y tiene, esta es la altura del cilindro. ¿Bien? Vean que es la base. Literal B. Ahora suponga que el cilindro tiene una densidad relativa de 7.85. Es decir, hay un primer ejercicio que tiene que ver con el literal A. Y el literal B, pues, hay que hacer ciertas suposiciones, ¿no? Ya no es realmente lo que está aquí, sino que hay que suponer cosas. Suponer, por ejemplo, que el cilindro tiene una densidad relativa de 7.85. Para esa condición, diga qué fuerza debería realizar un cable que se coloca en la parte superior para garantizar el equilibrio, ¿no? En las siguientes condiciones. Es decir, si este cilindro que está acá, vamos a ir pensando antes de resolver el problema. Si este cilindro que está acá tuviera una densidad relativa de 7.80 y tanto, debe ser un acero bien pesado, ¿no? Pues con relación a este líquido que se encuentra acá, no sé que sea un líquido demasiado pesado, pues él deberá ir al fondo. Pero si es un líquido como el agua, por ejemplo, ¿no? Pues nada, todo este así que cilindro va hacia el fondo, ¿okay? Porque pesa mucho más. Ahora bien, para que no vaya al fondo y se quede aquí, pues habría que, digamos que, tener algún dispositivo que de alguna forma enganche a este cilindro y lo sujete. Puede ser una grúa, por ejemplo, ¿no? Con cables, para tratar de que el cilindro pues no caiga en el líquido, ¿eh? Y esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Hay un cable que se coloca en la parte superior, empujando hacia arriba, por supuesto, para tratar de que el cilindro no se hunda. Primero nos dan tres vamos a decir que tres escenarios. El primer escenario es mantener el cilindro en la posición actual, pero con ese peso. Mantener la mitad del cilindro fuera del líquido, es decir, que suben un poquitico y el cilindro, digamos que se encuentra, vamos a decir que sumergido solo a la mitad. Y finalmente mantener el cilindro en el fondo del tanque, es decir, el cilindro llega hasta el fondo del tanque, justo antes de pegarse al fondo. Ahí está, todavía no se ha pegado, pues ahí saber realmente cuánto valdría esa fuerza para que se mantenga en equilibrio el cilindro. Pues eso es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Yo creo que ya se entiende. Vamos entonces a tratar de resolverlo. Nos pedían primeramente el peso del cilindro. O sea, hay que hacer algunos análisis, además de lo que hicimos. El cilindro se mantiene en equilibrio en la posición mostrada. Entonces, si se mantiene en equilibrio, es porque hay un equilibrio entre el peso del cilindro y el líquido. Recuerden que ese líquido, como nos decía Arquímedes, proporciona o genera, ¿no?, una fuerza vertical hacia arriba y es proporcional al peso del volumen del líquido desplazado. ¿Okay? Entonces, ese tema hay que tenerlo bien claro acá en los análisis que hagamos. Si se realiza un cuerpo libre en el cilindro ubicando las fuerzas actuantes, quedaría algo así, porque está en equilibrio. Vamos a suponer que ese es el cuerpo libre. Hay un peso, como les decía, el peso del cilindro hacia abajo. Yo no sé cuánto pesa el cilindro, precisamente es lo que quiero encontrar. Yo no sé qué líquido es ese que está ahí, que lo está soportando. Pero lo que sí sabemos es que si ese cilindro se mantiene flotando bajo esas condiciones así, solito, sin que nadie lo esté ni empujando hacia abajo, ni alando hacia arriba, pues entonces el empuje hidrostático tendrá que ser exactamente igual al peso del cilindro, ¿ok? Empuje hidrostático igual al peso del cilindro. ¿Para qué? Para que estén en equilibrio. Ahora, ¿cómo se puede encontrar el peso del cilindro? Bueno, pues si yo conozco el volumen del cilindro, que de hecho sí lo puedo obtener porque tengo el área y tengo la altura, tengo el diámetro, ¿ven? Con el diámetro del cilindro, pero acá, con el diámetro del cilindro, puedo encontrar el área superior, que es igual al área inferior, lo multiplico por la altura y ya tengo volumen. Volumen por el peso específico del cilindro, qué material está hecho el cilindro, pues ahí yo obtendría el peso del cilindro. Y eso sería equivalente a ¿quién? Al peso del volumen del líquido desplazado. Como el cilindro, él está introducido totalmente dentro del líquido, pues se ha desplazado, digamos así,
¿Qué volumen de líquido? Pues es un volumen exactamente igual al volumen del cilindro. Ese es el volumen de líquido desplazado. Ahora, pero no es el volumen el que me interesa el peso del volumen. Y para encontrar el peso de ese volumen de líquido, yo tengo que multiplicar precisamente por el peso específico del líquido. Es por eso que he puesto acá peso específico 1. ¿Por qué? Porque es del líquido 1. ¿Okay? Entonces, en esta ecuación, vean que se pueden cancelar los volúmenes. ¿Y qué nos queda de resultado acá? Que efectivamente el peso específico de ese cilindro tiene que ser igual al peso específico del líquido para que pueda quedarse flotando en esas condiciones. Entonces, vean cómo ahora el problema se resume en encontrar la densidad relativa del líquido. Porque si yo encuentro la densidad relativa del líquido, enseguida podría encontrar el peso específico del líquido, ¿verdad? Lo multiplico por ρ sub 0 por la gravedad, encuentro el peso específico del líquido, y teniendo ese peso específico del líquido, lo multiplico por el volumen del cilindro y ya obtendría entonces el empuje, que es exactamente igual al peso del cilindro, que es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Entonces, sí, ese es el análisis que hay que ir haciendo. Con los conocimientos que tenemos que ir aplicándolo sin ninguna fuerza, haciendo todo de forma lógica y coherente con los conceptos que ya conocemos. Vean qué es lo que he hecho yo hasta ahora. Análisis tras análisis. ¿Bien? Si en un análisis pues hay algo que no funciona, pues no funciona y hay que ir por otro camino. Pero yo fui por un camino que resulta claro. Si hay un cuerpo flotando, pues aplicar Arquímedes, lo que conocemos de Arquímedes. ¿Ok? Y eso es lo que he hecho. Y al parecer, pues, he llegado a alguna solución acá. He llegado a que ya ahora veo, no tengo que encontrar directamente el peso del cilindro, sino que yo, si encuentro la densidad relativa de este líquido, piensa que no tiene nada que ver con el cilindro, aparentemente, ¿no? Si yo encuentro la densidad relativa de este líquido, pudiera resolver el problema. Y ahora sí, vean que ahora se me convierte en un problema hidrostático. ¿Por qué? Porque tengo varios líquidos conectados con manómetros y puntos donde conozco la presión. Porque fíjense que se parece incluso al primer ejercicio. La presión en este punto es conocida, está abierto a la atmósfera. La presión aquí relativa vale 0. Es decir, es la presión atmosférica. Si yo puedo bajar desde este punto hasta este, superficie equipotencial, subo hasta aquí y subo hasta acá. Y aquí también conozco la presión. ¿Por qué conozco la presión en el punto A? Porque me están dando la lectura manométrica, que dicho sea de paso, es una succión lo que está pasando acá, ¿no? Vean que la presión es negativa. ¿Sí? Lectura manométrica, recuerden que es una presión relativa y en este caso es negativa, por lo tanto hay una succión. Y efectivamente, este líquido pues está succionando hacia arriba este otro líquido y desplazándose arriba, por supuesto, este otro líquido que es más pesado, por ejemplo, que el agua. Ven que su densidad relativa es 1.5 y para que ella suba hacia arriba, para que este líquido suba, entonces, ¿qué tiene que haber pasado? Que en esta zona pues se esté generando una supresión o en esta zona se esté generando una presión mucho mayor. Bien, esos son los análisis que desde el punto de vista visual se pueden hacer con este tipo de sistemas, ¿no? De esquemas. Entonces, pensando de esa forma, podemos resolver el problema. Manos a la obra, entonces. Vean lo que les dije, aplicaremos la ley fundamental de la hidrostática desde el punto A hasta el punto B. Un punto B que hemos creado nuevo. Punto B donde se conoce la presión. Vamos a trabajar con presiones relativas, por lo tanto la presión aquí vale 0. Y ahí está, 0. Parto de acá, presión 0. Ahora voy a bajar desde B hasta este punto. Desde B hasta este punto. ¿Cuánto bajo? 80 centímetros más 15. ¿Ok? Bien. Más S1 ρ sub 0G por 0.8 más 0.15. Estoy en el punto C. La presión en el punto C es exactamente igual a la presión en el punto D. Vean que estos dos son puntos que he puesto nuevos acá en el sistema. Después puedo, estando aquí ya, puedo subir hasta este punto. En el mismo líquido, ¿verdad? Subo hasta este punto. Ya no puedo seguir más porque no es el mismo líquido. Así que subo en el mismo líquido hasta este punto. Por lo tanto, signo negativo menos S2 ρ sub 0G por la altura que subo. ¿Qué altura subo? Bueno, pues subo 15 centímetros más 60 centímetros. Es decir, 75 centímetros. ¿Bien? Ya estoy en el punto E. Toda esta expresión que está acá, si yo la calculo, lo que obtengo es la presión que tengo en el punto E. Pero yo no quiero eso, yo quiero llegar a A. Por lo tanto,
Si quiero llegar a A y estoy en E, vean que tengo que subir en la vertical hasta esta altura, 30 centímetros. Por lo tanto, menos S rho sub 0 G. ¿Por qué S sub 0? Porque recuerden que cuando hablamos de agua, estamos poniendo sub 0, ¿no? Sub 0 es representativo del agua. S sub 0, rho sub 0 G por la altura, 0.3 metros. Y entonces ese valor, todo lo que tenemos en el miembro izquierdo de esta ecuación, es igual a la presión que hay en el punto A. Pero ya conocemos cuánto vale esa presión. Menos 689.5 pascal. ¿Okay? Luego vean toda la ecuación acá. ¿Y quién es la única incógnita? La única incógnita acá es la densidad relativa del líquido, es decir, este término que se encuentra acá. Como hicimos anteriormente, multiplicamos toda la ecuación por 1 sobre rho sub 0G. Todos estos términos se cancelan. Aquí habría que dividirlo. Aquí está dividido. ¿Ya? Y ven que eso tiene metros, ¿no? Metros acá, metros aquí, metros acá. ¿Ok? Entonces, sumando estos términos que se encuentran aquí, este es un término menos 3, menos 0.3, perdón, menos 0.3, menos 1.5 por 0.75, esto da negativo, pasa positivo al otro miembro y se puede despejar S1, ¿verdad? Despeja S1, este término pasa dividiendo, se cancelan los metros y vean que el resultado es adimensional. El resultado en este caso es 1.42. Es decir, que este líquido desconocido es un líquido que pesa más que el agua, ¿no? 1.42. Y pesa un poquito menos que el líquido manométrico S2. ¿Ok? Entonces hemos obtenido ese resultado y ya con este resultado podemos aplicar lo que habíamos dicho anteriormente. Teniendo esta densidad relativa podemos calcular el peso específico de ese líquido, lo multiplicamos por el volumen del cilindro y obtenemos el empuje. Aquí está el volumen del cilindro, vean lo que ha calculado. Tenemos el empuje y tenemos también el peso del cilindro. El resultado, y este es el peso del cilindro. Pasamos ahora al otro literal. Bueno, pues este literal entonces, recuerden que nos están diciendo que nos olvidemos de todo lo que habíamos visto hasta ahora, pues tenemos el mismo cilindro, pero de otro material, un material mucho más pesado. O sea, vean que la densidad relativa del cilindro ahora es 7.84. Como tal que con estas condiciones que tenemos y el líquido que ya hemos encontrado, pues sabemos que ese cilindro, sin ninguna duda, va a bajar hacia el fondo, va a descender hacia el fondo. Entonces, para mantener el cilindro en la posición actual, pues habría que, como habíamos dicho anteriormente, pues tener algún tipo de cuerda que ejerciendo una fuerza vertical hacia arriba, pues ayude a sostener este cilindro. La idea entonces es partir de un cuerpo libre para hacer todo el análisis. En este primer caso, recuerden que vamos a mantener el cilindro en la posición actual. Después, pues el cilindro va a estar mantenido, digamos, la mitad sumergida y la otra mitad libre en la parte superior, donde hay aire. Y en el último caso, pues el cilindro estará sumergido, pero prácticamente en el fondo del cuerpo. Analicemos entonces el caso que nos atañe en este momento. Ahí vemos en la parte izquierda de la diapositiva un diagrama de cuerpo libre. Ahí pueden ver el eje X, el eje Y, el centroide del cilindro y pues el nivel de líquido que enrasa con la parte superior del cilindro. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es ubicar cada una de las fuerzas. Primeramente vamos a ubicar el peso. Vean que el peso del cilindro pues ahora es un vector un poco más grande. Lo hemos demostrado, lo hemos utilizado así, el tamaño de los vectores para tener una idea de la dimensión de cada una de las variables. En este caso de los pesos, el peso del cilindro es mucho más grande, por ejemplo, que el peso o la fuerza, en este caso del empuje, que es mucho más pequeño, ¿no? Para calcular el empuje, recuerden que tenemos que utilizar todo el volumen del cilindro porque todo el volumen del cilindro está inmerso dentro del líquido, ¿verdad? Ahí está el cálculo, el empuje viene a ser el peso del volumen de líquido desplazado, ¿ok? Entonces vean el valor del empuje, 135 newton, y el peso del cilindro, entonces 747 newton. En este caso, la tensión, entonces la vemos hacia arriba, ven cómo hemos ubicado una cuerda y pues hacia arriba una fuerza vertical que le hemos llamado T. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre donde ubiquemos ya
nos olvidemos prácticamente del cilindro y ubiquemos la partícula, que viene a reemplazar desde el punto de vista del análisis numérico de este problema. Entonces hacemos sumatoria de fuerza con relación o con respecto al eje Y podemos encontrar la tensión que, sumada con el empuje, pues equipara, vamos a decir, el peso del cuerpo. Y entonces pues sería la tensión que ayudaría a mantener en equilibrio el cilindro en la posición mostrada. La tensión entonces pues tiene un valor de 611 newton, como se puede ver en la diapositiva. Pasemos entonces ahora para el otro caso, que les habíamos dicho, el caso número 2. En este caso se quería mantener el cilindro, pues como se muestra en la imagen, el peso del cilindro no ha cambiado para nada, su peso real es el peso WC, es el vector que habíamos visto anteriormente. Sin embargo, en este caso ahora el empuje pues valdrá menos, ¿verdad? Porque recuerden que el empuje tiene que ver con el peso del volumen de líquido desplazado, y ahora la cantidad de líquido que se ha desplazado es menor, es prácticamente la mitad del anterior. Por lo tanto, bien, como ese vector de empuje es más pequeño y el número, vean que es menor también, ¿no? En el cálculo, 67.98 newton. Pues ahora entonces, sin lugar a dudas, la fuerza que necesitamos, esa tensión, pues tiene que incrementarse, será mayor. Diagrama de cuerpo libre, la sumatoria de fuerza en el eje Y vean que esa fuerza pues se incrementa, 679.52 newton. ¿Okay? Y ahora vemos el caso final en el que el cilindro está inmerso en el líquido, pero en el fondo del líquido. Pues aquí, si hacemos todo el análisis, el peso sigue siendo el mismo y el empuje, por el hecho de que el objeto esté totalmente sumergido en el líquido, como mismo estaba en el primero de los casos, pero ahora en el fondo del líquido del recipiente, pues sin tocar el fondo, por supuesto, pues realmente no, esto no aporta nada en el análisis, ya que el empuje viene a ser el volumen de líquido desplazado, y ese volumen de líquido desplazado se desplaza tanto en la superficie, estando el cilindro en la superficie del líquido, siempre que esté totalmente introducido, como en el fondo del líquido. Desplaza igual el líquido, por lo tanto, el empuje es exactamente igual al que calculamos en el primer caso, y por lo tanto la tensión también será igual. Es decir, que es así que un caso interesante para que analicen ustedes y lo vean. El hecho de que el objeto esté más profundo, a una profundidad mayor, pues eso no implica que el empuje sea mayor, ¿verdad? Entonces es el mismo valor que obtuvimos en el primero de los casos. Bueno, de esta forma hemos culminado el ejercicio y yo les recomiendo que lo estudien, es un ejercicio con bastantes aspectos que se aglutinan en él, y pues que saquen todas las conclusiones del caso. Pasamos al último ejercicio. Ejercicio resuelto, sería el último ejercicio resuelto. El ejercicio número 6, y dice lo siguiente este ejercicio. La compuerta homogénea de la figura consiste en un cuarto de cilindro circular. Es decir, este cilindro que se encuentra acá de color rojo es una compuerta que, dicho sea de paso, está articulado acá con una bisagra, y al parecer pues está apoyado aquí en este suelo, ¿verdad? Tiene un radio de 1 metro, ¿verdad? Y vamos a seguir con lo que dice el enunciado. Y se usa para mantener una altura de agua de 4 metros. Vean cómo el nivel de agua en este recipiente, puede ser un canal, que se ve, pues tiene 4 metros. Es decir, cuando el nivel de agua excede los 4 metros, la compuerta comienza a abrirse. Bueno, esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque el hecho de que con estos 4 metros, si se sube un poco más el nivel de agua en este recipiente, hace que comience a salir el agua, eso indica que precisamente 4 metros garantiza un equilibrio crítico de este sistema, ¿okay? De este cuerpo rígido, digamos así. O sea, si tenemos un nivel menor, pues entonces yo entendería que este objeto se apoya sobre el suelo, y aquí se genera otra, vamos a decir, que otra ligadura a la tierra que elimina un movimiento. Ese sería un simple apoyo, una ligadura lineal. Sin embargo, cuando llegamos a los 4 metros de altura, pues la presión sobre este objeto es mucho mayor y hace que prácticamente el objeto se despegue del suelo de una forma mínima, que prácticamente no deja pasar agua, pero sí el hecho de que, si ocurre el hecho de que no está apoyado el objeto sobre el cuerpo. A eso se le conoce como equilibrio crítico, y eso se logra con los 4 metros.
decir, como les decía anteriormente, si el nivel supera los 4 metros, pues se abre la compuerta, sale el agua. Y si el nivel está por debajo de los 4 metros, pues esta compuerta se apoya en el suelo y pues no deja pasar el agua. Literal A, pues nos están diciendo determina el peso por metro de profundidad de la compuerta. Es decir, cuando nos dicen por metro de profundidad, eso quiere decir que esa compuerta pues tiene 1 metro hacia adentro del plano, ¿verdad? Entonces, pudiéramos decir que esa compuerta tendría que ser desde el punto de vista espacial 1/4 de cilindro. ¿Okay? Desde el punto de vista plano, lo que estamos viendo acá es 1/4 de circunferencia, pero como tiene un objeto volumétrico, pues tiene una profundidad que es la misma en todos los puntos y por lo tanto es un cilindro, vamos a decir que dividido en 1/4 de cilindro. Literal B diga cuál es su densidad relativa, nos están pidiendo cuál es la densidad relativa del cilindro. Literal C, si ahora el nivel de agua es 2.5, vean que entonces ya en el literal C nos cambia el escenario. Tenemos un primer escenario en el que, bueno, pues estamos, lo que habíamos dicho del equilibrio crítico, y ahí vamos a desarrollar los literales A y B. Sin embargo, ya en el literal C, pues cambia el escenario y ahora el nivel de agua ya no es 4 metros, sino 2,5. Y nos están pidiendo entonces obtener la fuerza resultante sobre la compuerta, ubicarla con respecto al punto A, ya veremos que el punto A está aquí en la articulación, y después nos piden que obtener la relación, o las reacciones, perdón, en la bisagra A y en el simple apoyo B. Claro, porque cuando, lo que les decía, cuando el nivel es 2,5, pues todo vamos a decir que toda esta compuerta que es bien pesada, pues apoya en el suelo. Entonces, manos a la obra y vamos a resolver el problema. Primeramente, determinar el peso por metro de profundidad de la compuerta. Para eso, recordemos que, bueno, pues esta compuerta está siendo afectada por toda esta masa de agua, que está ejerciendo una presión sobre toda esta superficie curva. Pero para trabajar las presiones sobre superficie curva, recuerden que en clases aprendimos que la idea acá pues sería trazar unas superficies planas de apoyo, que en la vertical, una superficie vertical acá y una superficie horizontal que ya es prácticamente el suelo, y sobre esa superficie entonces lo que hacíamos es pues, plasmar los prismas o los diagramas de presión. En este caso, para calcular los diagramas de presiones, necesitamos conocer la presión en el punto A, la presión en el punto B, y eso es lo que estamos haciendo primeramente. Pues la altura en el punto A vendría a ser los 4 metros menos 1 metro del radio de la circunferencia, que tiene que ver con el cuarto de circunferencia. La presión en B, pues sí tendría que ver con los 4 metros. Vean que estoy aplicando la ley fundamental de la hidrostática. Parto de un punto acá con presión conocida, punto acá en la superficie libre del líquido. Estamos trabajando con presiones relativas y por lo tanto esa presión en este punto con una presión conocida, que es la presión atmosférica, vale 0 por trabajar con presiones relativas. Por lo tanto, la presión en ambos casos sería 0 más S del líquido sub 0 G por H. S sub 0 porque es agua, ¿verdad? Entonces, pues ya ahí tenemos calculadas las dos presiones. La presión en el punto A y la presión en el punto B. Vamos a representar los diagramas de presión y para eso primeramente lo que les decía, las superficies planas de apoyo. Ahí tenemos el diagrama de presiones. Vamos a decir que desde el punto de vista horizontal, que lo he dividido en dos partes, un diagrama rectangular y un diagrama triangular. Si ustedes quieren, ya eso depende de cada uno de ustedes, pudieran trabajarlo todo con un diagrama, un único diagrama trapezoidal que tendría una única fuerza concentrada y lo que habría que aplicar la ecuación del centroide con respecto a el lado menor o al lado mayor del prisma en función, en este caso el trapecio, en función de lo que se nos pida. En este caso, pues yo lo que hice fue dividir ese diagrama de presiones en dos diagramas de presiones, uno rectangular y uno triangular, y otro triangular, ¿verdad? Y bueno, sobre esta superficie plana de apoyo, pues es una superficie que es importante porque para llegar a esta curva, pues también en estos puntos acá hay presión y es una presión también positiva, ¿ok? Entonces hay que considerarlo, la presión en B, que es esta misma presión que está acá, es decir, este vector que se encuentra aquí, es exactamente igual, el mismo tamaño, este vector acá. Recuerden que es un principio importante la presión hidrostática, el principio de isotropía, que con respecto a un punto, pues la presión es la misma en todas las direcciones, ¿ok? Pues entonces calculamos cada una de las fuerzas. Esta fuerza horizontal 1 es correspondiente al rectángulo de presiones, a este diagrama de presiones rectangular.
aquí está el cálculo del volumen del prisma de presiones. ¿Y por qué lo calculamos? Lo calculamos esta fuerza como el volumen del prisma de presiones. Bueno, pues muy sencillo. En realidad, vean que tenemos una línea recta acá, y en cada punto de estas líneas rectas, pues la profundidad, recuerden, es 1 metro. Entonces, ¿qué área se nos forma ahí? Pues se nos está formando incluso un área que es un cuadrado. Por lo tanto, este prisma de presiones está actuando sobre un cuadrado, ¿bien? Que tiene una cara cuadrada. Es decir, este lado, que es de 1 metro, 1 metro de profundidad por este punto y 1 metro de profundidad por este otro punto de abajo, pues eso nos daría el área. Y lo mismo por el fondo, ¿ok? Entonces, volumen del prisma de presiones, volumen de este trapecio rectangular, que sería el rectángulo que estamos viendo acá, por 1 metro de profundidad. Aquí lo tenemos y este es el cálculo. Lo mismo hacemos, bueno, pues ubicamos primero su brazo, que en este caso es la mitad, ¿verdad? Relacionado con el centroide de este diagrama de presiones. Entonces, ya tenemos el brazo. Ahora vamos para la fuerza horizontal número 2. Esta es la fuerza horizontal número 2, que tiene que ver con el diagrama de presiones triangular. Se calcula el volumen de ese diagrama de presiones rectangular. Primero el área del triángulo multiplicada por 1 metro de profundidad. Ahí lo tenemos. Y su brazo que en este caso vendría a ser 2/3 de la altura, ¿verdad? 2/3 de la altura, ¿por qué? Porque es medida desde el punto en el cual el ángulo no es 90 grados. Si fuera medido desde este punto donde el ángulo del triángulo es de 90 grados, pues sería 1/3 de toda esta altura. Ahí se encuentra el centroide. Sin embargo, si es medido desde este punto, pues sería 2/3, ¿ok? 2/3 de la altura. Bueno, pues ya tenemos ubicadas las fuerzas, sabemos cuánto van las fuerzas y ya las tenemos ubicadas en el caso del eje X. En el caso del eje Y, pues nos quedaría la fuerza vertical debido al prisma de presiones. Ya lo podemos calcular, es exactamente igual al rectángulo que vimos aquí anteriormente. Ahí tienen su cálculo. Y su posición, pues también es ubicada en el centroide del prisma de presiones. Ubicamos también el caso de la fuerza del peso propio de la compuerta, que evidentemente para su cálculo, pues hay que tener en cuenta pues todo el área de este cuarto de circunferencia multiplicado por 1 metro de profundidad y tendríamos el volumen, ¿verdad? Y pues en este caso necesitaríamos el peso específico. Por supuesto, no lo tenemos, de hecho eso es lo que nos están pidiendo, el peso de la compuerta, ¿ok? Seguimos, el brazo sí lo podemos encontrar, ya que este cuarto de circunferencia pues es una de las figuras básicas que se encuentran en los diagramas de figuras donde se representan las coordenadas centroidales de esta figura, y esta es una de ellas, y pues aquí está la ecuación de la ubicación del centroide de la figura. Realmente el cálculo, o sea, la ecuación es esta, 4r sobre 3pi, medida desde el origen, desde el centro de la circunferencia. Sin embargo, si la queremos medir desde este punto, pues sería el radio, toda esta longitud que sería el radio, menos esta longitud, Es por eso que estamos hablando acá de 1 menos 4r sobre 3pi. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos estaría faltando acá en el análisis? Pues nos estaría faltando vamos a decir que esta masa de agua que se encuentra en esta zona acá. Esta masa de agua tiene un peso que por supuesto va hacia abajo. Ese peso se puede calcular, vamos a decir que como el volumen de esa cantidad de agua multiplicado por el peso específico del líquido. En este caso estamos hablando del agua, por lo tanto el peso específico del agua es 9810. En este caso estamos utilizando 9.81 para que el resultado sea en kilonewton. Ahora, interesante aquí es saber cuánto es el volumen de esta zona, ¿verdad? De este líquido, vamos a decir que este volumen de líquido que se encuentra acá. Bueno, para eso lo que hicimos fue calcular el área de este cuadrado, la figura, vamos a decir que incluye a esta zona que queremos encontrar su área, a esta área del cuadrado, que sería 1 por 1, ¿verdad? Porque tenemos, ¿vale? Los lados de este, vamos a decir, los radios de esta cuarta circunferencia valen 1. 1 por 1 vendría a ser este cuadrado. A este cuadrado le restamos toda el área del cuarto de la circunferencia y bueno, pues queda esta área que se encuentra acá. Esta área multiplicada por 1 metro de profundidad, este 1 que ven acá, pues vendría a ser, y multiplicado por el peso específico, vendría a obtenerse entonces el peso de toda esta masa líquida que le hemos llamado W1. Ahora, lo interesante sería saber dónde es que se encuentra el centroide
de esta fuerza. Para eso ustedes pueden ir acá en la presentación a esta zona donde se les explica, ya en clase incluso lo vimos, en conferencia lo vimos, la obtención de la posición centroidal de esta área. Aquí yo voy a pasar un poco más rápido y los voy a recomendar a que vayan a la clase y pues puedan ver este cálculo. Pero se basa en vamos a decir, en un procedimiento en el cual se tiene en cuenta, vamos a decir que las figuras que componen, en este caso una figura general que vendría a ser el cuadrado, se le resta el cuarto de circunferencia y se obtiene la figura a la cual le queremos calcular su posición centroidal. Se utilizan estas áreas, se utilizan vamos a decir, las posiciones centroidales de cada uno de los objetos, vamos a decir que primarios, medidos con respecto a este origen. Ven acá, a este origen. Se multiplican cada una de esas áreas por esos centroides, pues se hace la sumatoria y se aplica esta ecuación para encontrar una ecuación de ponderación de las áreas con cada uno de sus posiciones centroidales y se obtiene entonces finalmente la posición con respecto, por supuesto, a este origen, la posición que le hemos llamado aquí X3 centroidal de esta figura. Esta no es la que nos hace falta esta posición o esta distancia que se encuentra de aquí a acá, que le hemos llamado XW1, pero ella se puede obtener restando toda esta longitud, que vendría a ser 1 metro, menos X3 centroidal. Y este es el resultado, 0.2233. Con esto vamos nuevamente al problema y pues ya podemos encontrar este brazo. Ahí está el procedimiento y es importante que ustedes también ya lo manejen. Entonces, una vez que tenemos todas estas condiciones, pues lo que hay que hacer es efectivamente determinar el peso haciendo una sumatoria de momentos con respecto al punto A. Si sabemos que hay equilibrio, pues entonces todos los momentos que tratan de hacer abrir la compuerta se tienen que equiparar con todos los momentos que tratan de hacer cerrar la compuerta. Es decir, el momento que realiza la fuerza horizontal 1 y la fuerza horizontal 2, por ejemplo, y la fuerza vertical con respecto al punto A son momentos desestabilizadores, pudiéramos decir, son momentos, en este caso, son momentos negativos, con un giro horario, y tratan de abrir la compuerta. Mientras que la fuerza WC pues genera un momento con respecto al punto A, al igual que W1, un momento de giro antihorario y un momento que nosotros lo trabajamos como de forma positiva. Entonces, esa sumatoria de los momentos tiene que ser igual a 0. Y el peso que me garantice este equilibrio, esta ecuación de equilibrio, pues será el peso que estemos buscando. De forma tal que entonces para obtener el equilibrio planteamos la ecuación de momento de toda la fuerza con respecto al punto A, le igualamos a 0, es decir, garantizamos el equilibrio y efectivamente ese momento es finalmente 37.135 y de ahí podemos calcular entonces el peso de la compuerta. El peso de la compuerta es 64.516 kilonewtons. O sea, con ese peso de la compuerta ubicada a esa posición, por supuesto, en el centroide, pues garantiza el equilibrio crítico de la compuerta. Entonces, una vez que ya tenemos el peso, pues el volumen de la compuerta se puede calcular. Ahí lo están viendo, el área de la sección de una circunferencia dividido entre 4 multiplicado por 1 metro. Ya tenemos el volumen y este volumen multiplicado entonces o dividido entre el peso de la compuerta, con eso podemos encontrar el peso específico de la compuerta. Y una vez que tenemos el peso específico de la compuerta, el peso específico es igual a la densidad relativa de la compuerta multiplicada por la densidad del agua por la gravedad. ¿Verdad? Entonces ahí podemos despejar y podemos obtener, en este caso, que la densidad relativa de esta compuerta es 8.37. Es una especie de compuerta de acero, digamos así. Entonces vamos para el literal C, reacciones en las ligaduras, en esta bisagra acá. Es importante comprender, como decimos acá, que para estas condiciones el cuerpo rígido compuerta se encuentra en un equilibrio crítico. Es decir, que el estado, es el estado en el que en B, recuerden lo que habíamos dicho anteriormente, la compuerta se despega un poco del suelo, aunque todavía no sale agua. Si aumentase un diferencial del nivel de agua, entonces acá en el estanque o en el lugar, canal, recipiente, en definitiva, si aumenta el nivel de agua, pues entonces ya se rompe
el equilibrio aquí comienza a salir, ¿verdad? Saldría y la compuerta no funcionaría bien, es decir, se rompería el equilibrio. Bajo estas condiciones en B no existe ligadura. Sin embargo, si el nivel de agua desciende los 4 metros, entonces la compuerta se apoya en B. Y ahí, y aquí, en rigor, se tendría entonces, como habíamos dicho anteriormente, una ligadura lineal o lo que se conoce como un simple apoyo. Bien. Entonces, si colocamos para este caso las reacciones, bueno, ¿cuáles son las reacciones que estarían actuando acá? Aquí simplemente habría que aplicar sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, y ahí están sus direcciones y sus valores. Ese es el resultado de las reacciones que habría en A para estas condiciones de equilibrio crítico. Ahora pasamos entonces a ver las otras condiciones, ¿no? La otra condición que nos decía que la altura de agua en este canal pues no era 4 metros sino 2,5. Ya sabemos que está totalmente apoyado. Ahora sí hay una reacción aquí que es un simple apoyo. Calculamos, como hicimos anteriormente, las presiones en A y B van a ser valores menores, por supuesto, porque el nivel de agua es menor, la presión es menor entonces. Sin embargo, la forma de los diagramas de presiones se mantienen de la misma forma, con valores menores, por supuesto. Hacemos los mismos cálculos que habíamos hecho anteriormente, aplicando las mismas ecuaciones. Revisen, por favor, todos los cálculos. Y, bueno, pues finalmente obtenemos un sistema como el que les estoy mostrando aquí. Aquí pueden ir nuevamente al cálculo de los centroides. No vamos a ir porque es prácticamente lo mismo que vimos anteriormente. Ahí están viendo todo el sistema ya de fuerza. Bueno, pues en este momento se pueden ya retirar los diagramas de presiones. Solamente nos queda el cuerpo rígido. Ya este no es un problema hidráulico, es un problema de equilibrio del cuerpo rígido. Cuerpo rígido con todas las acciones de color azul actuando sobre él. Y lo que vamos a hacer es mover todas estas acciones al punto A, por ejemplo, ¿no? Para hacer esto, recuerden que pues hay que calcular el momento de cada fuerza que se va a mover a este punto. Y el traslado es un traslado, digamos, a una línea de acción, en este caso paralela, ¿verdad? Empezamos con la fuerza horizontal 1, el momento que se genera de mover esta fuerza a este punto, ahí lo tienen calculado, un momento negativo. Ahí ven el desplazamiento. Lo mismo pasa con la fuerza horizontal 2. Ahí ven el desplazamiento. Lo mismo pasa con la fuerza vertical. Seguimos con el pesito 1 de esta masa de agua. Y seguimos finalmente con el peso de la compuerta. Vean entonces que tenemos un sistema de fuerzas concurrentes en el punto A. También tenemos el momento resultante. Aquí tenemos el momento resultante, que es la suma de todos estos momentos. Recuerden que todos estos momentos son vectores que están o saliendo o entrando en el plano. Son vectores libres que pueden concurrir todos en este punto. Luego estarían todos en una misma línea de acción. Unos irían en un sentido y otros irían en otro sentido. Por lo tanto, se puede hacer una sumatoria. Y en este caso, pues predominan vamos a decir que son más grandes los momentos momentos que serían vectores que salen del plano, ¿no? En este caso, serían momentos positivos para nuestro análisis, con un giro antihorario, es decir, momento positivo con giro antihorario. Si hacemos sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, pues obtendríamos una resultante en X y una resultante en Y, justo en el punto A y con el momento. Esto es lo que se conoce, ya lo hemos hablado, como sistema fuerza par. ¿Ok? Ahí está. Este es un sistema fuerza par. Si nosotros quisiéramos eliminar el par y quedarnos solamente con una fuerza, pues primero tendríamos que decidir cuál de las dos fuerzas se tendría que mover, ya no a lo largo de su línea de acción por el principio de transmisividad, sino a una línea de acción paralela. En este caso hemos decidido que sea esta fuerza vertical, la fuerza horizontal se mueve a lo largo de su línea de acción y esta fuerza vertical se tendrá que mover, en este caso, hacia la izquierda, una cierta cantidad, que sería el brazo, que pudiera obtenerse dividiendo este momento con la fuerza. Esa cantidad, que sería el brazo, se obtendría por ahí, moverse hacia la izquierda, ya que parados en el punto A, esta fuerza ubicada hacia la izquierda, pues me generaría un momento con el mismo signo del momento que tenemos acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación para eliminar el par.
Ahí tenemos el brazo. Vean el movimiento de la fuerza horizontal. Vean el movimiento de la fuerza vertical a una línea de acción paralela a la anterior y con una distancia brazo de 0.35 metros. Bueno, pues estas dos fuerzas que ustedes ven acá, que son ortogonales, se pudiera encontrar una fuerza resultante, pero en definitiva se puede quedar así también. Estas dos fuerzas son sustitutivas de todas las fuerzas que se encontraron anteriormente actuando sobre la compuerta. Es decir, estas dos fuerzas son equivalentes desde el punto de vista de acciones sobre la compuerta. Y bueno, pues finalmente vamos a obtener las reacciones. Aquí tenemos una articulación y aquí tenemos un simple apoyo, ¿verdad? Ponemos cada una de las reacciones. Aquí podemos aplicar sumatoria de momento en este punto. Eliminamos estas dos incógnitas y podemos calcular la incógnita o la reacción BY. Y después aplicando sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y, pudiéramos calcular las otras dos reacciones. Vean aquí las ecuaciones de equilibrio. Comprueben estos resultados. Y estos son, vamos a decir que entonces los resultados que nos da para mantener el equilibrio de la compuerta. ¿Okay? Bueno, pues este es el final del ejercicio. Espero que les haya gustado esta clase práctica, que hayan visto con interés la resolución de estos ejercicios. Y bueno, pues los animo a que hagan los ejercicios que faltan y que busquen cualquier duda pues en los ejercicios resueltos.